preocupado realmente en tratar de ver los diferentes casos que se pueden presentar con el afán de poder encontrar dominio y rango, acá tenemos un siguiente ejemplo. Otra función, que por ahora no estamos interesados en qué tipo de función es. Simplemente es una función de la cual yo quiero encontrar el dominio y el rango. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me queda claro es que el dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente y que permiten que la función esté bien definida. Es decir, en este caso, x. Yo me pregunto, por la forma como está definida la función, si observamos la función por acá, el f de x o el y, como quiera llamarle, está definido como 3x sobre x al cuadrado más 1. Esa es la función. Muy bien, entonces el dominio estará formado por el conjunto de valores que toma x y que hacen que esa función esté bien definida. Por lo pronto yo me doy cuenta que x puede tomar cualquier valor real. ¿Dónde existe el peligro? ¿Dónde existe el riesgo cuando es una función de este tipo? En el denominador. Porque recuerda que estás trabajando con funciones reales. Entonces, en una división, el denominador no puede ser 0. Pero este no es el caso, porque este denominador siempre va a ser positivo independientemente del valor que tome x. Porque sabemos por una propiedad que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo, y si le sumo 1, esto siempre será positivo. Entonces, no hay ese riesgo, no hay temor alguno de que el denominador sea 0. Entonces, bajo esa lógica, x puede tomar cualquier valor real. Y entonces, como x representa el dominio, entonces puedo concluir directamente que el dominio de la función son todos los reales. Es todo el conjunto R. Ahora, vamos tras el propósito ahora de calcular el rango de la función. ¿Quién determina el rango? Si hace segundo dijimos el dominio lo determinan las x, entonces el rango lo determinan las y. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué hay que hacer? La regla práctica dice lo siguiente. Para hallar el rango, que por cierto lo determina y, hay que despejar x en términos de y. Y analizar qué valores puede tomar esta última variable. Es decir, analizamos y. Muy bien. Decimos entonces lo siguiente. Y es un número real. ¿De acuerdo? Y es un número real. Vamos a despejar x. Para tal efecto, pasas a multiplicar. Recuerda que este es y. Te quedaría ix al cuadrado más y es igual a 3x. Por acá está. Ix al cuadrado más y es igual a 3x. Hacemos la transposición de términos al primer miembro de igualdad. Nos quedaría ix al cuadrado menos 3x más y igual a 0. Tenemos esta ecuación, que lo podemos ver como una ecuación de segundo grado. Recuerda que una ecuación de segundo grado en la variable x tiene esta forma. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. En este caso tenemos una ecuación muy similar. Tenemos ix al cuadrado más, o en este caso menos, 3x más y igual a 0. Si observas esa ecuación que acabo de escribir, es una ecuación de segundo grado, donde por analogía podemos desprender que A es I y B menos 3, C es I. Pero ¿cómo resolvías esta ecuación de segundo grado? ¿Cómo resuelves una ecuación cuadrática? Bueno, si se puede factorizar, en buena hora. Lo factorizo y calculo los valores de x. Existen muchas formas para poder resolver una ecuación de segundo grado. Entonces acá vamos a apostar un poco por hacer uso de la fórmula cuadrática general para encontrar los valores de y. Recuerda que la regla práctica decía lo siguiente: para hallar el rango, despejemos x en función de y. Entonces vamos a despejar x, pero para eso vamos a utilizar la cuadrática general. Entonces acá estamos aplicando, mira, x igual a menos b. Recuerda que b vale menos 3, sería 3, más menos la raíz cuadrada de el discriminante. ¿Cómo se define el discriminante? B al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado, menos 4a que vale i por c que vale i. Acá está. Sobre 2a, que es 2i. Aquí estamos aplicando la cuadrática general para efecto de despejar x. Muy bien, pero como x es un número real, x es real, entonces para que esta expresión sea un número real, entonces este discriminante tiene que ser mayor o igual que 0.
el discriminante tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien, entonces acá tendríamos que menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 y cuadrado es mayor o igual que 0. Desarrollando esta desigualdad, me quedaría 9 cuartos mayor o igual que y cuadrado, lo que trae como consecuencia que y esté entre menos 3 medios y 3 medios. Representándolo como intervalo, nos quedaría que y pertenece al intervalo cerrado que va desde menos 3 medios hasta 3 medios. Hemos encontrado entonces la variación de y. Y esto nos está representando el rango. Porque lo dijimos en la teoría, que el dominio lo determina la variable independiente, que es x, mientras que el rango lo determinan los valores que debe tomar y, que en este caso es el intervalo menos 3 medios, 3 medios. Entonces acá hemos mostrado otro ejemplo cuya solución difiere de los ejemplos que hemos presentado anteriormente, ¿no? Muy bien, pero sin perder de vista que el dominio está formado por las x, el rango está determinado por las y. Ahora, pero hay situaciones particulares, como por ejemplo que la función de la cual nosotros queremos encontrar el dominio o el rango está dada por diversas reglas de correspondencia, como por ejemplo acá, una observación. Si la función f tiene por regla de correspondencia, acá está f de x, f1 y f2, cada una de ellas con su dominio respectivo, o sea acá f1 puede ser una función lineal, por ejemplo, y f2 puede ser una función cuadrática o cualquier otra función que tengamos. Y además pueden aparecer 3 o 4 o más funciones. Muy bien, para que una función sea de esta naturaleza, el dominio de f1 interceptado con el dominio de f2 tiene que ser el vacío. No tiene que haber elementos en común. ¿Cómo vas a calcular el dominio de esta función? Que está dada precisamente por dos reglas de correspondencia, cualesquiera que fuera. El dominio de f viene dado precisamente por la unión de estos dominios, es decir, el dominio de f1 reunido con el dominio de f2. Y el rango de f es ahí donde hay que hacer un trabajo mayor, porque muchas veces cuando nos dan funciones de esta naturaleza ya nos dan el dominio de f1 y nos dan el dominio de f2. Es decir, pedir el dominio de f sería una cosa trivial, porque simplemente es la unión de los dominios. Lo que hay que hacer un poquito más de esfuerzo, mayor trabajo, es para calcular el rango, porque vamos a tener que calcular el rango de f1 y el rango de f2 para finalmente unirlos. Pero la pregunta es, ¿y cómo voy a calcular el rango de f1 y el rango de f2? Muy buena la inquietud. Se trabaja de la siguiente manera. Como tienes el dominio de f1, a partir de ese dominio vas a construir f1 para obtener el rango de esa función. Un ejemplo similar hemos visto en el primer ejemplo que hemos desarrollado. Recuerdas que teníamos el dominio, ya habíamos calculado el dominio, y a partir de ese dominio empezamos a construir con mucho cuidado, teniendo en cuenta y haciendo un correcto uso de las propiedades para calcular f1, la función. Entonces con eso estás calculando el rango de f1 y un trabajo muy similar haces para calcular el rango de f2. Tienes el rango de f1, hemos hallado el rango de f2, unimos los rangos y nos queda el rango de la función. Es el trabajo que hay que hacer para funciones que están dadas de esta forma, ¿no? Puede ser que la función tenga 1, 2, 3 o más reglas de correspondencia, pero el trabajo en esencia es exactamente lo mismo lo que acabo de explicar. Ahora, el estudiante también debe ser capaz de poder identificar cuando una gráfica corresponde o no a una función casi de manera inmediata. Esto es conocido como la prueba de la recta vertical. Nos permite, como vuelvo a repetir, identificar si una gráfica corresponde o no a una función. Decimos lo siguiente: una curva en el plano cartesiano es la gráfica de una función si y solo si toda recta vertical la intersecta solo una vez. ¿Qué significa eso? A ver, un poco parafraseando lo que está escrito ahí. Tenemos acá una gráfica, por ejemplo, esta primera gráfica, la figura número 1, y me pregunto, ¿esa gráfica corresponde a una función? Para un poco despejar esa duda, lo que tenemos que hacer es trazar rectas verticales o rectas paralelas al eje Y. Estas rectas deben cortar la gráfica a lo más en un solo punto. Si cortan en dos o más, ya no es
o ya no corresponde a la gráfica de una función. Por lo tanto, esta primera figura que observamos acá, que podríamos decir que es una parábola que se abre hacia la derecha, no corresponde a una función. ¿Por qué? Porque observamos acá, cuando trazamos una recta vertical, acá hay dos puntos, observen, un primer punto y un segundo punto. ¿Y qué dice la teoría? Que para que sea una función debe cortar a la gráfica en un solo punto. Definitivamente esta gráfica no corresponde a una función y eso lo podemos un poquito ver ya en términos analíticos porque no cumple la definición. En esta figura número 2 me pregunto, ¿esa gráfica dada corresponde o no a una función? Bueno, bastará pues trazar rectas verticales según el criterio que acabamos de mencionar. Trazamos rectas verticales y es más, por donde tracemos rectas verticales o rectas paralelas, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto, como observas por acá. Es el único punto donde cortó la gráfica. Por lo tanto, esta figura número 2 sí corresponde a la gráfica de una función.